Bienvenidos al Practicante. En este episodio de filosofía dimanaremos sobre la verdad en algunos de los ámbitos donde ella trabaja. La política, el ser pensante, el arte, la lógica y el amor. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimientos, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si les es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. En la sección agradecimientos, les estrechamos un fraternal apapacho a los bibliotecarios, fieles reservistas del conocimiento escrito, catalogando, haciendo asequible la maraña de documentos, revistas, libros, folletos y hoy, además, los digitalizan para nutrir bibliotecas digitales en distintos idiomas, lo que contribuye enormemente a simplificar el trabajo de búsqueda o lectura. Muchísimas gracias de corazón. Dicho esto, a lo que nos convoca. Sección 1. La verdad política. La castiza aclimatación a la noción de verdad, distando anchamente de ser insípida, demanda la reverberación de preguntas. Dime la verdad, ¿has cerrado la puerta? Dime la verdad, ¿te casarás conmigo? Dime la verdad, ¿el sol se agota? Dime la verdad, ¿el modelo estándar describe o clasifica todas las partículas elementales conocidas? Dime la verdad, ¿ese candidato a presidente me hará más rica? Dime la verdad, ¿el ser humano evolucionó desde los peces como los demás vertebrados terrestres? Dime la verdad, ¿la raíz cúbica de 8 es 3? Dime la verdad, ¿la conjetura de Riemann es irresoluble aún? Dime la verdad, ¿moriré algún día? Dime la verdad, ¿existe Dios y el Espíritu Santo? Sobrada de elegancia y madurez, la verdad, con sencilla esbeltez, estilizada en ingredientes, desatasca los desasosiegos de individuos o sociedades, epitomando el descanso que su definición da al mundo. Lucimos esperanza de encontrarla siempre que nos disponemos a buscarla en cualquiera de los órdenes de la vida. No importa la edad que tengamos, nos encaminamos sin adornos a cogerla como hecho, como fenómeno. No queremos la sensación de verdad, ni su degustación freática, la queremos a ella, sin deficiencias. La verdad tiene que estar con nosotros. Pareciera que sin ella somos un espejismo. Un disparatado acicate nos moviliza por la cotidianidad a sembrar por doquier la verdad, o mal nombrada a veces razón. Verdades cómodas e incómodas, sugestivas del bien o del mal. La primer cruel verdad del ser vivo es que morirá. De allí en adelante, todas las demás giran en torno a postergar el momento lo más posible, aunque insatisfactoria hay que atenderla. El otro sumo deterioro, por si ya no estuviéramos siniestrados en las preguntas, es que la muerte está en todo lo que existe. No es simple ontología ni escatología patrística. El to be or no to be, dicho por Hamlet en su soliloquio, discurre sobre la desintegración del cuerpo como la verdad más cierta que confesamos los vivos. La desaparición de la mente o la conciencia no, porque no sabemos unánimemente lo que es la mente. La totalidad de la verdad es absolutamente moribunda. Declarada hoy, fenecerá mañana. Algo similar sostuvo Tolstoy. Empero, para el estudio de la verdad,
estamos colando imprecisión y misterio, haciendo una mezcolanza que la fagocitosis del conocimiento por fortuna ha separado muy convenientemente, emparejando significados y amonestaciones contra cada interpretación de ella, dependiendo las anexiones que ésta tenga a cada ámbito de investigación o teoría, lo que veremos en la próxima sección. Nuestra agitación ha sido intencionada por los relámpagos de gruñidos cuando se solemnizan la celeridad y la incomprensión por parte de quienes a ratos se atribuyen el rito de decir la verdad para las inocentes almas que viven en el país azotados por las políticas espurias y malintencionadas de gobernantes panfletarios y enmudecidos por la diócesis de intereses mezquinos que protegen, palabras cuya detonación preanuncian una campaña electoral de transmigraciones metafísicas y neblinosos deseos. El desahogo de conocer es la certeza. La falsedad es indecente para la vigilancia cultural. El espíritu de religión está asociado al espíritu de conducta, trasfondo de los arcabuzazos de ideales acribillados. Frío consejo valorar galeras de insensateces de cualesquiera cuñas sean ellas. Repitámoslo de otra manera. El acto de conocer tiene asociado concertar alguna verdad, es decir, que lo aprendido no cambie a iguales condiciones y causas. Lo contrario es conocer el comportamiento del azar. A ello se dedican los profetas, los videntes, los astrólogos, los chamanes y, afortunadamente sin prejuicios han intervenido, los científicos de teoría del caos, de probabilidad y otras disciplinas o subdisciplinas. Cuando un ser humano visita a su médico, busca la verdad médica sobre la dolencia o la alteración. Se supone que la verdad existe y mucho más que se puede atender y entender. Cuando un amante corre a su astrólogo o astróloga, curandero o curandera, vidente, para que le diga si el amor de su vida será el que se presentó, o si sus seres amados estarán protegidos contra el inagotable mal circunnavegando el mundo, dicho ser humano busca la verdad, cree que existe y que otro más capacitado, o más idóneo, o más entrenado, la tiene consigo y le dará resolución a su inquietud, incluso al tener certeza el paciente, cliente, poseso o lo que fuera, habrá dominado el mundo del mal corporal, social, espiritual, ultramundano, del pecado, de la enfermedad, de lo que fuera. Vemos que la verdad no es un disparate filosófico escrito en libros para especialistas, lectores o estudiantes. La verdad tiene una función práctica y un valor muy poderoso porque en nombre de la verdad el mundo se mueve en alguna dirección. La tecnología es la gran verdad de comodidad y simplificación que nos ha dado la posmodernidad. El capitalismo es la gran verdad económica del mundo adoptado por las democracias con los tormentos de desigualdades económicas, inflaciones incontrolables, altas tasas de paro o desempleo, etc. Y por el comunismo chino, por supuesto, un capitalismo autoritario, con sus rascacielos cansados de vivir en la soledad de cemento, sin humanos que los pueblen, y otros pocos vicios filtrados a los medios de comunicación por la suspensión de la libertad de expresión. La hiperconexión es la gran verdad cultural del mundo, y así iríamos encontrando distintas grandes verdades superfluas o visibles a ojo de buen cubero. Por otro lado, se ha disparado a mansalva que la verdad es cuestión científica, a saber, que sólo las ciencias formales, naturales y culturales tratan sobre ella. Algunos otros, cada vez menos, se la confieren a la filosofía y otros pocos a la teología.
En Oriente, por ejemplo, en el budismo, la verdad no es tenida en cuenta, pero ese es un tema más interesante que vale un episodio en sí mismo. Ahora surgen unos interrogantes. ¿Por qué la verdad es incómodamente apartada de la sociedad? ¿Habría que preguntárselo a la sociedad? ¿Puede que sea por política de Estado? ¿Puede que sea por falta de instrucción? ¿Puede que sea por pretensión que la verdad en sí misma no vale la pena, sino las consecuencias de tenerla? Sección 2. La verdad en el ser pensante. La verdad habita en la ignorancia. Allí mora, allí convive, allí pase. Cuando el ser pensante la descubre, la sustrae de lo desconocido, de lo oscuro, de lo desentendido, de lo aislado, de lo predilecto del solapamiento, de lo vedado al mundo, de la suspicacia, de la superstición, de lo impotente al pensamiento. Y ¡zas! Ella eclosiona. El pensar le hace cuna. El pensante se marida con ella hasta que ésta empieza a envejecer, buscando él otra que le sustituya acordemente. El proceso es histórico. Por ejemplo, tratamos en el episodio de percepción cómo Max Planck se resistió a dejar la supuesta verdad del espectro continuo para pasar a uno cuantificado. La verdad de la emisión continua perdió poder abriendo paso, anejo a otros descubrimientos, a la revolución tecnológica que tomó forma impensada e indecible desde allí mismo. Descubrimos en Planck que la verdad está emparentada a la confianza. A ello le dedicó Confucio parte de su filosofía. El pensante, habiendo adquirido conocimientos para librarse de las secuelas de la falta de mesura de juicio o del desquicio, impeliéndole a desdorar los combates contra el caos o a restaurar el imbatible imperio de la ignorancia, límpidamente se muda a ferviente devoto de la maternidad de ideas, por especulativas o altisonantes que le parezcan, aun en la exigua estimación que les hubiese tenido para asistir a diestra y prolija pleitesía con la realidad, a cuenta de no embeberse en las vulnerabilidades que le corroían desde los pies a la cabeza. El pensante tuvo en algún momento que petrificarse ante las nociones, desperdigarles cumplidos. Por definición, ser pensante amortigua glacialmente el aspecto protoplasmático de la frenética utilidad de su saber, la sobreexcitación de su episteme, a saber, coge conciencia que desconoce muchísimo más de lo que se sabe o de lo que se sabrá en la X cantidad de años que dure su colecta de respiros. Siembra narración indolente a lo eufórico. Por un lado, la realidad y la verdad le caricaturan la sumisión impertérrita hacia la doliente insignia de la inflación de su desconocimiento. Se mecanizan con tesón las urdimbres polémicas de la ignorancia para malograrle su conexión con lo real o el mundo perceptual. Oportunamente remarcamos, existen culturas donde la verdad no es un tema explícito, donde la verdad es cuestión secundaria o no tanto, si bien iniciáticamente sus intelectuales lo pronuncian así. Véanse algunas teocracias, también sectarismos de ultraizquierda o ultraderecha. La ignorancia reinará aún en el hipotético caso de que todos los habitantes del planeta Tierra se unieran para crear o descubrir conocimiento. ¿Por qué?
me preguntó don Pancho. Porque los componentes del universo, por ser minúsculos, tienen enorme cantidad de interacciones que no se pueden siquiera entender en conjunto. Analícense la materia oscura y la energía oscura en física en caso de que éstas existieran, como se conjetura sea así. Por citar uno de los miles de miles de miles de miles de millones de misterios, incógnitas o verdades que ningún ser pensante, ni aun los superdotados, los genios, podrán siquiera desentrañar por una cuestión de imposibilidad física, si ya no mental. De aquí, sabiendo la infinitud de lo desconocido, genios, expertos, profesionales crearon la inteligencia artificial, trabajan sobre la inteligencia artificial general para alcanzar con mayor velocidad la comprensión de lo macroscópico y de lo microscópico, con el obstáculo que lo que se sabía o se sabe parece ser perfectible, o sea que el trabajo no solo es hacia el futuro, sino hacia el pasado de las ciencias, todas incluidas, fomentando transformaciones en la filosofía y el arte también, como es de esperarse. El otro problema de la verdad es su dependencia del cuerpo humano, es decir, tiene limitaciones biológicas. Por ejemplo, hay seres humanos que pueden alcanzar fenomenales desarrollos de abstracciones matemáticas o lógicas, verdades en tal sentido. Otros, en meditación espiritual, conocer el funcionamiento de su mente milimétricamente. Otros de la genética y biología molecular, y así sucesivamente, lo que significa que alcanzarán algunas verdades, pero no otras que les serán esquivas, con lo cual tendrán una visión sesgada del mundo, al menos que se dediquen empáticamente a trabajar en otros campos. Nuevamente tendrán problemas de tiempo. Los organismos biológicos deben descansar, comer, jugar, atender dolores, sufrimientos, etc., lo que significa vivir con los asociados factores culturales, familiares, sociales, dependiendo del país en que vive, la pareja, los hijos, los amigos, la mascota. Básicamente, las necesidades de un ser humano culturalizado. Sección 3. La verdad amorosa. Si hemos de cumplir con los razonamientos sugeridos por el pensamiento analítico, con firmeza sabemos que casi nadie lo hace segundo a segundo, el saltimbanqui emocional al que le damos habituallamiento para cubrir las expectativas amorosas adquiere filiación inequívoca con la verdad o falsedad sin connatos de desbaratar lo inopinado en el amor. El ser pensante es capaz de pisotear los infatigables estorbos con tal de conseguir la verdad amorosa. Incluso cualquier gloria frenética, por transfiguración, en el exánime amor o en la férrea necedad, cuando la fuerza amatoria ya ha demudado a fuerza corruptora. Los santos oficios de amar no pueden recrudecer algún odio existente hacia otro hecho o ser, tampoco hacerlo nacer. La aseveración de que el amor implica el odio viene otorgado por lo veleidoso de la mente humana, no por consistencia específica de la verdad del amor. La verdad del amor implica propensión a la contención y compasión del otro. Así lo han dictado los sabios en las tradiciones occidentales y orientales, junto a ciertos tratados teológicos. Increíblemente, el amor también es un objeto cultural, una cosa amañada como las demás que hemos ido tratando, con lo cual sus verdades se reservan un tratamiento crítico puntual. La verdad del amor
subvertida a ciertos achaques impartidos por deducibles desigualdades costumbristas en distintas regiones del planeta, se homogeniza por el vicio de la intromisión sociopolítica y socioeconómica. No solo se induce quién debe ser tu pareja, sino también cómo debes amarla, lo cual parece una teoría conspirativa. En lontananza de tal sentencia, basta estudiar a los pragmáticos economistas de la escuela estadounidense del sector financiero y monetario para despertarse del espasmo estupefacto. Estimulamos a indagar en los estudios de Alan Greenspan, economista y expresidente de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Habiéndose inserido hace tiempo ya, como ha acontecido a los decesos ideáticos, bajo sospecha de atentar contra las políticas imperiales de la humanidad, no importa si Oriente u Occidente, la consolidación de un pensamiento único en la materia de tanto en tanto incurre en el desaliño de no interpretar las causas y condiciones del objeto de estudio, aunque a algunos les haga cargar intelectualmente con su cuerpo atestado de enojos. Bueno es saberse destinado a la comprensión del fenómeno, pues el temple de las letras aletargadas remoja la cautela de los oyentes en la vasija donde el fastidio bebe cuantiosamente, cuando la razón se apodera de la verdad, del amor o del amar, y se enfrenta al amante dispuesto a dar la vida por su ser amado. Lo importante es limitar cualquier faena crítica atropellada por la interpretación o por la sobreinterpretación. Verbigracia. Un guaco no es precursor directo de la computadora cuántica, a menos que omitamos los cientos, miles o millones de objetos en la transición histórica, amputando la consecuencia inmediata o el arraigo de quita esencia del primero en el segundo. Una observación pertinente al caso para otros estudios. No cupo jamás en la jurisprudencia histórica el transigir con la inobservancia lógica. Francamente, si no hay correspondencia y coherencia, no existen las leyes. La ontología sin movilidad parece ensueño de algún patriarca. La depravación moral que fija la estulticia, el cochinero espiritual donde hacen abrigo los sobajamientos, ultrajes y vejaciones de la condición humana, es opio del cebarse enfadosamente contra el telar noxiológico que aventaja al mundo de los pensantes, porque la verdad les impide el avance en sus objetivos, por mucho que al principio ella aparezca como hipérbaton, que tanto gustaban a don Góngora, hasta que se le encuentre un orden asequible al entendimiento. Los ingredientes de la verdad no son inabordables, ni devaneos insustanciales, ahondando los amilanamientos o enfriando la investigación o calcando la reducción borrascosa en prosaicas actitudes de negación a la utilidad de ella. Los vestigios históricos en culturas ignotas o no tanto hablan de ciénagas incunables a comprender lo selectivo en la verdad. Hoy mismo, la verdad del amor hacia sí mismas ha forjado que mujeres en el mundo hagan cenobio en su cuerpo y luchen contra el secuestro de la verdad, indicando la aniquilación de sus derechos o la invasión a su cuerpo. Cítense los movimientos de mujeres resistiendo por sus derechos en Afganistán, Irán, Egipto y más calladamente en otros países de Oriente Medio y el sudeste asiático, sin desestimar los movimientos latinoamericanos. Sección 4. La verdad formal. Bien podríamos embelezarnos en ofrecerles un minucioso detalle, acendrado por la especial depuración que le han dado,
le están otorgando a la materia, de las más vastas en la actividad filosófica y lógica, los expertos, a través de rectos tratados, diccionarios, artículos académicos y libros desde didácticos hasta ensayísticos, sirviendo alusión a ella, si no de manera capital, sí colateral. Cierto es que, habiendo madurado la materia desde el principio de la sección 1 hasta aquí, excluir un puntual desarrollo sea recomendado por ser notas introductorias. Ni ápice de elección tienen los bosquejos dados hasta aquí, lo que no es de mérito, sino cabal ubicación dentro de lo ingente de las disciplinas. Tanto se ha formalizado la verdad. En general, la expansión de conocimiento ha sido abrumadora desde comienzos del siglo XX, que hoy es continente casi exclusivo de la lógica para posgraduados en licenciatura matemática. A guisa de clarificación, se han elaborado teorías sobre ella, más o menos usadas, estudiadas, aplicadas, lo cual favorece a componer el aspecto sociopolítico e histórico de los objetos humanos. Con la intención de favorecer el calado hondo de la claridad, sondeamos la clasificación de las tupidas teorías sobre la verdad, sin arrebujarnos en la descripción de cada una de ellas en este episodio. Las teorías sobre la verdad son la teoría de correspondencia, la teoría semántica de Tarski-Davidson, la teoría deflacionaria de Frege y Ramsey, la teoría de coherencia, la teoría pragmática, otras teorías. Si simpatizan en principiar a detallarse en alguna o cada una de ellas, socórranse con los libros propicios para tal empresa. Los maestros de la disciplina han sabido ubicar su buen tino y talante con la precavida actividad de pensar sesudamente, como doctos pensantes de la veritas. A la ya mencionada bibliografía en otros episodios, podrían sumársele los libros Truth de Simon Blackburn y Truth, donde los editores son Blackburn y Simons. También Understanding Truth de Scott Soames. Por supuesto, en español, el siempre bien ponderado diccionario de filosofía de Ferrater Mora es un faro al que no se le puede achacar objeción en cuanto a posicionarnos en la tierra del aprendizaje filosófico. Sección 5. La verdad artística y mítica. Imaginemos como heredad rocambolesca la consecuente escena. El hijo de Hermes y Afrodita, Hermafrodito, nacido por cesárea. La belleza del último fue tan alucinante que su decisión de rechazar a una ninfa le valió su posterior desdicha. La etimología de cesárea ya tiene en sí su historia. Aparentemente se resignificó para señalar que deviene del nacimiento de Cayo Julio César, imponente político, orador, militar, escritor, romano, por vía de dicha intervención quirúrgica de laparotomía. Lo enfático de la cápita anterior está en lo anacrónico de la narración, en la juntura artística o mística y la consecuente verdad como resultado de ella, reposando en tres atributos: la confianza, la verosimilitud, es decir, la apariencia de verdad, y la utilidad, es decir, subyace un remanente o indicio por donde nace la posverdad o lo fake, lo falso digerible y propicio a la difusión del mensaje, la manipulación de la verdad para conveniencia político-económica. Los vericuetos del arte y del mito guardan en el calabozo de la condición pensante, ya lo saben los antropólogos, no pocos comestibles a la actividad racional, donde, a despecho de la labranza sesuda, una claustral fluidez de imaginerías o falsedades
han desatascado la exquisita avidez por la frugalidad de la verdad misma. Desamparados de la certeza, arañando la improcedencia discursiva, los huéspedes de las falsedades se incomunican con los industriosos entrenamientos de la verdad y con vigorosa saña apelan a la imanación infacunda, palmaria, de la fantasía para acogerse a la infatuación de ella, gloriando, de este modo, un ingenio cultivado en la excentricidad nada fatua por desprenderse de la fealdad que suele tener la verdad embarazosa. Teñidas por el desuso, las operaciones de la mente en recelo y desapego a la verdad incluyen desechar indistintamente lo verdadero y lo falso. Desobedientes al orden reparador del raciocinio, adoptan la negación del orbe como se les presenta, pues ven lo vario por confuso y lo único por marcial, de manera que manuscriben en sus conciencias el estudio de la existencia en el obsoleto misticismo o la sofisticada enajenación o el imperturbable fetichismo. Expulsando documentos verbales o no verbales, pretenden esa forma sinóptica de trascendencia en el mundo de los vivos. Tales estados psicológicos se adentran en la cavidad craneal esterilizados por la facilidad para apoderarse del mundo racional, promovido también por la industrialización del consumo. Cobijar el entendimiento a mencionados estados mentales es mimesis exploratoria divina. Sin embargo, las costumbres peyorativas por parte de seres humanos untados de deberes socioeconómicos desembarcan con asiduidad. Vanas musitaciones y despistes de compasión por el otro resumen las actitudes blanqueando la desatención por estos espíritus asentándose en el arte y el misticismo, a guisa de que la verdad artística o mítica les desanude las conciencias. La misérrima situación experimentada o inventada por conciencias que sienten su latir como esclavitud, no sienten la cortesía de los otros, inhumanamente se enlodan en un desprecio hacia sí mismos y hacia los demás. Huraños y foscos sangran con su respirar, duelen, adolecen, en consonancia con el desparpajo con que conciben el mundo a los ojos de los otros. Apergaminados, sus espíritus decaen en el yugo soporífero de algún estado psicológico inestable, sufriente, en el peor de los casos, en patologías psiquiátricas. Lucífugos y subterráneos, los míticos o artistas que sobreviven a sus estados mentales se abrevian en remiendos, se escudan en epistolarios hacia sí mismos o a sus musas imaginarias o cárnicas, toman un receso invernal, ya no se acogen a la tarea ominosa de agradar a los demás, a ser institutores de florituras para distracción de ingenuos, ni atienden a aquellos que les denominaban cretinos elocuentes embotando adrede la sensibilidad desprotegida de la economía y la educación racional. Ellos hacen su agosto atacando su funesta desesperación que por poco los mata, cuya índole tacaña fue corroborada por el espionaje subversivo del amor a la existencia, por ese tiquismiquis vetusto e impenetrable que casi aniquila su primor irracional e inexplicable, guiados de a ratos por la prolongación de una reminiscencia delicuescente de la verdad, equilibrándoles con labios espadachines palabras deferentes y armoniosas a sus maltratadas autoestimas. Ellos, los amantes de la verdad artística o mítica, con sigilo velocípedo, inermes, sin plomo alguno, con sorda actitud al desprecio, cerrados a lo desgastante,
ensordecen de amor su lóbrega andanza, se aventuran a la desnudez clerical de su arte, que aunque borroso e insigne para ellos mismos, les llena el vientre de sápidas letras humeantes de pensamientos, colores, imágenes, diseños. Aprenden a conmemorar la ubicuidad de la existencia más allá de la razón, de la desviación de los estándares, de las doctrinas retocadas, de las heridas atadas por la susceptibilidad amanecida en los demás. Así se crían en perfecta armonía con el mundo, se acreditan la aureola divina de ser ellos mismos, no temen porque afuera de la mente no hay nada. La verdad artística o mítica ya navega a su destino. En el próximo episodio de Filosofía hablaremos de la belleza, de sus encantos y defenestraciones, de su rol político, de su cariz tierno, de su simetría. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes en música Epic Blockbuster 2 por Rafael Crux. Guión y locución Juan Eduardo Reluz Machicote. Sonido e imagen Jessica Francesca García. En dirección Griselida Reluz Chafloque. En producción Blas Joler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.